Siendo las 9:53 en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z, martes 15 de noviembre, nosotros continuamos en esta jornada y como de costumbre, no solamente con nuestra ronda de comentarios, de debates y la interacción, le servimos a nuestros oyentes, sino también con invitados muy especiales y que aportan a nuestra jornada. Tenemos la presencia del arquitecto Andrés Navarro García, quien como profesional del campo de la arquitectura, el urbanismo, pero también en su experiencia como servidor público, todos conocemos, pero en esta oportunidad haciendo un enfoque que nos devuelve al Andrés Navarro de los municipios, al Andrés Navarro de la ciudad, y que en este caso pues ha presentado su deseo, su aspiración de darle a Santo Domingo y esencialmente al Distrito Nacional pues una conducción política con visión desde la alcaldía. Pero es bueno decir, para que se conozca un poco más de la experiencia de Estado que tiene nuestro invitado de hoy, fue el secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional, fue director de gabinete del Ministerio de Obras Públicas, fue ministro de Educación de la República Dominicana y fue ministro también de Relaciones Exteriores. O sea, una persona con un vasto conocimiento del Estado Dominicano y que ahora está iniciando un proyecto a nivel municipal. Bienvenido. Para mí, de modernización del Estado, que para mí fue una de las funciones más importantes y que le permitió tener una idea de todo lo que es el Estado y lo que debiera ser el Estado. Buenos días y bienvenido Andrés Navarro al gobierno de la mañana. Bueno, pero mucho gusto de estar con todos ustedes aquí, también con los amigos que nos siguen a través del gobierno de la mañana. Pues con esta introducción que ustedes han hecho, pues me han puesto a recordar muchos momentos emocionantes de mi trayectoria profesional y también política. Así es que me han puesto a tono precisamente con el tema que me ocupa hoy en día, que es la aspiración a la candidatura a la alcaldía por parte del PLD, la alcaldía de aquí del Distrito Nacional. Andrés, vamos a hablar ampliamente contigo sobre esos proyectos. Primero, gracias por acompañarnos otra vez en el gobierno de la mañana. Pero tú vas a aspirar por el PLD, ¿verdad? Claro que sí, esa pregunta. Me gustaría que tú nos dijeras si estás de acuerdo, si el PLD es lo que algunos ex compañeros tuyos dicen que es el PLD de hoy. Por ejemplo, este señor, Julio César Valentín, ex senador, ex diputado, dice lo siguiente: renuncio porque mis convicciones progresistas entran en conflicto con los pronunciamientos, prácticas y criterios políticos ideológicos que están desasociados de la tradición ideológica del PLD. Quedarme sería estar en un cuerpo sin alma. ¿Es realmente el PLD eso que él está describiendo? Bueno, Rosendo, realmente para nosotros es lamentable ver que una figura que apreciamos tanto y valoramos como el compañero Julio César Valentín, o ex compañero, en primer lugar, haya salido de nuestra organización. O sea, todo el desarrollo que él puede exhibir hoy en día en términos políticos lo adquirió en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero también lamentamos los motivos que expresa en su comunicación, porque a ciencia cierta no es justo que Julio César Valentín exprese eso. Hoy en día, una de las características que debe tener un político moderno es la tolerancia a las diferencias, a los matices que se puedan dar en prácticas y en pensamiento dentro de una organización. El PLD se ha convertido, hoy más que nunca, el nuevo PLD que hemos estado construyendo, en la casa democrática del pensamiento político moderno. Y nosotros podemos al interior del PLD tener matices de pensamiento, pero no diferencias ideológicas. El hecho de que tú tengas un criterio sobre un hecho o una política pública no quiere decir que mi posición sea antagónica a la tuya, puede ser diferente. Pienso que el compañero ha confundido lo que es diferente a lo que es antagónico. De todos modos, nosotros respetamos su decisión particular, porque el hacer político debe ser eminentemente voluntario y él está en su derecho a tomar otro rumbo, ¿no?
Lo que sí pedimos es a él y a otros compañeros que hayan salido del PLD que no se dediquen a denostar la casa de donde salieron, porque lo que exhiben ante el público, ante los demás, es que a la casa que lleguen o la casa que construyen, podría esa casa también ser susceptible de imputaciones como la que hace hoy a su casa matriz. El respeto a los compañeros que salen del PLD debe ser una característica de todo PLDista, pero nosotros esperamos que de igual manera, de parte de ellos, en este caso de Julio César Valentín, a quien les digo, nos duele porque todos les estimamos, que sea respetuoso también, él y los compañeros que salieron con él, de nuestra organización, del curso, de las acciones que estamos tomando. Él fue un testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho en los últimos años de autoevaluación, de transformación. Fue un sujeto protagónico. Entonces, de alguna manera, pedir por lo menos respeto. Pero él fue vicepresidente de la Asamblea Nacional en la Constitución del año 2010 y fue el promotor de la mayoría de todas las iniciativas de este proceso de modernización y consolidación del Estado en los últimos 20 años. Y fue una persona que aportó, porque yo soy testigo de excepción ahora en el 9º Congreso, en el debate ideológico que tuvimos en el partido. Él tuvo participaciones brillantes. Muchos de sus planteamientos fueron asumidos porque eran planteamientos que la mayoría de nosotros aprobábamos. A otros planteamientos que hice yo, Andrés Navarro, en esos debates que hizo Julio César Valentín, que hicieron otros, no fueron de consenso, y por tanto, pero por esa razón yo no puedo decir que se ha desnaturalizado el partido. Entonces, pero bueno, respetamos su posición y sepan ustedes que el PLD sigue fortaleciéndose. Yo he visto gente que se escandaliza cada vez que una persona, un dirigente, sale de nuestra organización y hacen unos análisis como, no sé, de autodestrucción. Lo que me extraña, nada de eso tiene sentido. Lo que me extraña, Andrés, y escúchame que te intervenga de nuevo, es que después que él dice lo que dijo como argumento para salir, entonces él agrega lo siguiente: siempre estaré agradecido con el partido por las oportunidades que me brindó y siento respeto por las gestiones de gobiernos encabezadas por el PLD, que pusieron como prioridad a los sectores más vulnerables y olvidados del país, contribuyendo con la reducción de la desigualdad y de la pobreza en la República Dominicana. Entonces explícame. Pero, Rosendo, nosotros tenemos hasta que él, y esto lo digo yo personalmente, Andrés, porque yo he insistido en que él se retiró de la política, hasta que él no me explique a mí las verdaderas razones por las que él se va, no esos argumentos baladíes. Le vamos a invitar para yo sostengo que él se retiró de la política. Pero también tenemos que resaltar que, hay compañeros que han salido del PLD y han salido por la puerta grande. O sea, el hecho de que un compañero tome decisiones y que salga agradeciendo a su casa matriz, al PLD, todas las oportunidades y siga su ruta, tiene derecho a hacerlo. Eso no necesariamente es cuestionable, pero que no termine haciendo una campaña negativa con su casa de origen. Es simple y llanamente, ¿no? Y en el caso de él, esperamos que después de que pase este momento por el que él puede estar pasando emocionalmente, pues recapacite y tenga otra actitud con respecto a la política y con respecto a nuestra organización. Bien, yo quiero hacerle una pregunta al arquitecto Andrés Navarro, pero antes de la pregunta solamente decir que lo único que llama la atención de todo esto es que esos compañeros que se van del partido, en este caso del PLD, en otro momento se han ido de otras organizaciones, se dan cuenta de esas diferencias cuando el partido no está en el gobierno. Pero bueno, eso es otro tema. Yo quiero preguntarle, arquitecto Andrés Navarro, ¿qué le ha motivado a usted lanzarse en este momento a buscar la candidatura a alcalde por el Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana? O sea, ¿qué lo lleva a usted
a participar en este proceso en el ámbito municipal? Bueno, Nayib, yo tengo ya 2 años dedicado a procesos internos del partido y lo he disfrutado. Fue una decisión que tomé luego que el partido salió de la gestión gubernamental y quería dedicarme un par de años concentrado totalmente desde el corazón del partido a la transformación, porque yo soy un apasionado del desarrollo institucional. Ahorita Susana mencionaba que una de mis experiencias fue ser director adjunto del programa de reforma y modernización del Estado, donde posiblemente el Estado dominicano vivió un momento estelar de transformaciones. Muchas de las legislaciones que hoy se exhiben como desarrollo institucional del país se generó en ese periodo. Y esto me generó una vocación para transformar instituciones, para dedicarme a eso. Y me di el gusto en mi partido de ser un sujeto protagónico entregado a ese proceso. El Congreso, la transformación orgánica y después la consulta. Ese vínculo con las bases de la organización a nivel local me fue generando ya la necesidad de volver a mis orígenes en términos públicos y mis orígenes en términos profesionales son la gestión del municipio, la gestión de la ciudad. Y en este contexto donde el PLD debe tener candidaturas robustas a todos los niveles, sabiendo que ya tenemos una candidatura robusta para las elecciones presidenciales del 2024, entonces el reto es las candidaturas robustas a nivel local. Y por eso he visto que es importante que yo dé el paso al frente con otros compañeros que van a participar también en el torneo para la candidatura al Distrito Nacional. Esta ciudad, la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy más que nunca necesita que sea dirigido por un doliente de la ciudad. He tenido la oportunidad de vivir por razones familiares en más de 10 lugares de la misma ciudad de Santo Domingo. O sea que soy un habitador, o sea, soy una persona que no solamente habita en Santo Domingo, sino que la vive, que la sufre, pero también que la disfruta, como todo capitaleño. Y por esa razón entiendo que debemos asumir esta responsabilidad. Hoy el capitaleño le alberga al capitaleño un sentimiento de temor por la inseguridad ciudadana. Hay también un sentimiento de hartazgo por el desorden cotidiano. Es necesario que podamos poner toda nuestra capacidad profesional, técnica, pero también nuestro compromiso político y social. Lo que más le duele a un ciudadano, especialmente aquí a los capitaleños, es ver que suceden en la ciudad desastre y que no sienten que eso duele a la autoridad local. No ve a una autoridad local enfocada en los problemas, en el detalle de la vida de la gente de la ciudad de Santo Domingo. Y el propósito mío es llegar a la alcaldía con un grupo de dirigentes comprometidos, no solamente dirigentes políticos, sino también dirigentes sociales, para que el capitaleño sienta que tiene dolientes en la alcaldía. Felipe. Andrés, hay un elemento, ciudad de Santo Domingo, 94 kilómetros cuadrados, tiene el Distrito Nacional. La visión que se tiene de una gestión municipal es solamente el manejo de los desechos sólidos. Sin embargo, hay otras prioridades. Y vimos cómo Santo Domingo colapsó por un drenaje pluvial prácticamente, no voy a decir inservible, sino que no tiene la capacidad para satisfacer esa necesidad en el Distrito Nacional. Y me gustaría saber qué vamos a hacer con el tema del drenaje en una gestión encabezada por ti, sobre todo cuando apenas tenemos un 30% de drenaje pluvial y los invernales todo tapado, con asfalto por encima del nivel de los 30 centímetros del contén y las alcantarillas prácticamente inexistentes. Mira, Felipe, tenemos que ser justos. Lo que pasó el viernes 4, el grado de inundación,
no podemos atribuirlo como una responsabilidad exclusiva del ayuntamiento. Porque yo voy a ser alcalde del Distrito Nacional y no puedo estar aquí imputando responsabilidades que después yo me vea en situaciones similares, porque no depende nada más del ayuntamiento. En la ley de municipios, el drenaje pluvial es responsabilidad de los ayuntamientos, pero ahí hay una corresponsabilidad clave del gobierno nacional, porque resolver el drenaje, o sea, con alcantarillado pluvial de una ciudad metropolitana, la capital de la República, donde tienen asiento todas las instituciones del gobierno central, debe ser una responsabilidad compartida. Lo que sí le corresponde al ayuntamiento es una responsabilidad exclusiva, que es el mantenimiento del alcantarillado existente en la ciudad, porque eso sí lo puede ser. Para eso sí tiene recursos y tiene personal. Y ahí es que estriba la responsabilidad que tuvo la alcaldía en la magnitud de la inundación que se dio el viernes 4. Ahora bien, ¿cómo vamos a resolver este problema? Aquí tiene que haber un consorcio entre gobierno local y gobierno nacional y lograr una alianza con el sector privado para enfrentar el problema del drenaje. El problema del drenaje de Santo Domingo está sumamente estudiado. No hay que hacer más estudios, más que algunas actualizaciones. Ya en el gobierno, en los gobiernos del PLD, en los pasados gobiernos del PLD, se comenzaron a hacer infraestructura de gran magnitud para el drenaje pluvial. Se aprovechó en la construcción de las primeras líneas del metro para comenzar a establecer los ductos de gran magnitud del drenaje. Un caso concreto fue el de la Núñez de Cáceres. Ustedes recuerdan que en Núñez de Cáceres, esquina Gustavo Mejía Ricard, ahí había una inundación perenne, había una especie de caverna, laguna, que hoy en día hay un parque, gracias a gestiones municipales del PLD. Pero ese drenaje, hasta el malecón, así es, ese drenaje ha permitido que esa inundación prácticamente tenga que ser un caso extraordinario como el del viernes 14 para que se suscitara, pero ordinariamente está resuelto. Hay que hacer más ductos como ese, están hechos los diseños, es cuestión que los gobiernos le den seguimiento. En la Ortega se hay uno con el túnel. Como es, por ejemplo, el eje de la Tiradente Alma Mater, que cruza por la universidad y sale al malecón. Ese otro ducto determinante para ir recogiendo la escorrentía de los sectores aledaños. Este es nada más llevar a cabo ese proyecto de gran magnitud. Por otro lado está el drenaje sanitario, que le corresponde a la ECAS, y que también hay un enorme proyecto con fondos internacionales que se está llevando a cabo ahora, con plantas de tratamiento, con canalización, con las redes exteriores de los diferentes barrios. El problema del Estado dominicano es la intermitencia en sus políticas públicas. Que un gobierno comienza políticas públicas estratégicas, válidas, y llega a otro y quiere comenzar de nuevo y echar esa al suelo. Si la cultura política nuestra estuviera centrada en dar continuidad a las políticas estratégicas, le puedo cambiar el tono, la escala, pero no negarla, entonces nosotros tuviéramos otro estadio de desarrollo, especialmente con la ciudad de Santo Domingo. El gran reto de un gobierno de la capital es que tiene que tener un liderazgo, y el liderazgo se consigue con el trabajo tesonero, con la dedicación a los problemas de la ciudad para ganarse el respeto de las otras instituciones. Andrés, me da tanta nostalgia verte, escucharte, porque tú sí eres el símbolo, el emblema del PLDista clásico. Estaba escribiendo aquí tú, Domínguez Brito, Bichara, José Tomás, Valentín, que se fue. Realmente hay que entender a Valentín. Y tal vez no es a ti que te toca decirle, porque se te fue más uno que se parece a ti que muchos de los que se quedan ahí. Deja que los otros
ataquen a Valentín. De verdad me atrevo a hacer esa frescura. Tú hablabas de la intermitencia en seguir políticas públicas, pero también hay mucha discrecionalidad, flexibilizaciones desde la alcaldía en hacer cumplir normas dependiendo a quién y en qué momento. ¿Qué podemos esperar del ordenamiento de las construcciones, que también le corresponde a la alcaldía el otorgamiento de uso de suelo? Y hemos visto que sí hay mucha corresponsabilidad de crecimiento desordenado que ha tenido el desarrollo inmobiliario en República Dominicana. Sí, Susana, sobre todo en la capital. Este tema es medular porque la ciudad de Santo Domingo debe tener seguridad jurídica. Para tener seguridad jurídica, tanto para los habitantes como para los inversionistas, debe tener un plan regulador completo. Nosotros lo que tenemos ahora es especie de un collage de zonas que tienen normativas, pero no hemos logrado hasta el momento un plan comprensivo, regulador, integral, que permita establecer todos los parámetros normativos del desarrollo de la ciudad. Hay que entender que este es un territorio, estos 93, 94 kilómetros cuadrados, un territorio altamente estresado, porque soporta toda la presión del capital. Recuerden que aquí está concentrado el 70% del capital invertido en República Dominicana. Nosotros estamos generando alrededor del 70% del Producto Interno Bruto aquí en este centro urbano. Tenemos una población de alrededor de 1 millón de habitantes, pero tenemos una población flotante que pasa el día entero aquí de igual número de 1 millón. Es decir, que en un territorio de 94 kilómetros cuadrados tenemos en el día más de 2 millones de habitantes en una infraestructura que de repente no está en capacidad de aguantar esa carga demográfica. Por esa razón, mientras más esté el territorio dotado de normativas para que las decisiones de planeamiento urbano o de los organismos del ayuntamiento no sean discrecionales, como dice Susana, sino que estén en el marco ya de parámetros normativos, en esa medida, en la medida que logremos eso, vamos a tener mayor sosiego en la inversión, que hay que protegerla, hay que incentivarla, pero hay que conducirla. Tiene que tener unos parámetros para que no dañe la calidad de vida de los habitantes, y por otro lado en el sosiego de los que viven en los diferentes residenciales. Esta es una pretensión que lo podemos lograr si hay una voluntad. El problema, ¿sabe qué es? Que la planificación urbana en la alcaldía está en la prioridad Z de la agenda cotidiana. Prioridad Z. Con Andrés Navarro eso va a ser prioridad A1, porque mientras no tengamos garantías de la inversión y del habitante, entonces vamos a estar en un ambiente de zozobra, que nadie cree en nadie. Además, en la medida en que tú tienes todos los procesos normatizados en una institución, reduce la discrecionalidad, y al reducir la discrecionalidad aumenta la transparencia en las tomas de decisiones de política pública. Andrés, particularmente tengo una inquietud y es de índole partidario. Yo era de los que pensaba que una vez fuera electo el candidato presidencial, en este caso el amigo Abel Martínez de Santiago, iba a detenerse la hemorragia que inició con la salida de Leonel Fernández del PLD. Pero al parecer después de su elección ha continuado la hemorragia. Yo aquí decía que Abel era como un torniquete para evitar la hemorragia. Pero ha salido Pedro Domínguez Brito, ha salido Valentín con un gran equipo de seguidores, y noto que Margarita está muy tímida. De hecho, no participó en la reunión de la última reunión que sostuvo el Partido de la Liberación Dominicana. Con ese panorama, bueno, y además se agrega a esto el gran descrédito que tiene la organización en términos de imagen por los expedientes de corrupción que se cursan en los tribunales de la República. Con estos elementos adversos, ¿tiene posibilidades reales Andrés Navarro de alzarse con la alcaldía
del Distrito Nacional con una alcaldesa que tiene muy buenos números y con un Omar que está coqueteando también con esas aspiraciones? Veamos lo siguiente. Cuando mencionas hemorragia, vamos a hacer una diferencia. Vean al PLD como un atleta de alto rendimiento que está escalando una montaña pedregosa, escabrosa. Pero después ACB, que está escalando esa montaña para llegar a la cima. Ese atleta de alto rendimiento, para escalar esa montaña escabrosa, se va a cortar, se va a rayar, va a tener alguna contusión en algún lado. Se va a deshidratar. Es decir, tiene que tomar agua en algunos momentos. Pero esos ramalazos, para que se me entiendan, no se le puede llamar hemorragia. Son guayones que son propios de rasguños, que son propios de aquel que está escalando de manera sostenida a la cima. O sea, Leonel, entonces, es un pequeño rasguño, tremendo rasguño. El PLD que ustedes ven hoy está galopante hacia la cima. No subestimen una organización que ha demostrado que ha sido ejemplo de resiliencia. En cada tropezón que parece que da la organización, en vez de caerse, lo que hace es levantar el paso. Así es que, sin denotar a los compañeros que han ido saliendo y de repente salen algunos más, nada de eso puede ser pensado como un factor de debilidad para el PLD, porque déjame decirte, en la medida en que alguien sale del PLD, hay 10 compañeros con iguales capacidades o más que están en condiciones de asumir ese rol. Y eso también hay que entenderlo como un proceso de mutación en la mejoría de una organización. En otras palabras, en el PLD no hay, todo el mundo es importante, pero no hay nadie indispensable. Eso es lo que se llama una institución. El grave problema es de instituciones políticas que si se va a alguien, desaparecen. Entonces, eso no es institucional. El mejor ejemplo es Abel, que tenía un año cuando se fundó el PLD y hoy es candidato presidencial. Un año tenía Abel. No ha logrado tener la hemorragia. Un año tenía Abel. Pero no ha logrado tener esa hemorragia. Sí. Usted ha tocado aspectos a nivel macro de lo que debe ser la gestión de una alcaldía, la visión de ciudad que debe tener y que, bueno, pues ponen de manifiesto esa visión que usted tiene. Ahora bien, hay una tarea fundamental de toda alcaldía, que es la recogida de basura, y todas han demostrado ineficiencia en eso, y la alcaldía del Distrito Nacional no es la excepción. ¿Cuál es el plan que tiene Andrés Navarro, para que realmente nosotros veamos una alcaldía eficiente en la recogida de basura, en el manejo de esos desechos sólidos, y ya dejemos de ver vertederos en cada esquina de nuestros barrios? Bueno, la primera cuestión es que la visión que tenemos del manejo de la alcaldía, del manejo de la ciudad, es que tenemos que lograr un Distrito Nacional bien gobernado, un Distrito Nacional bien seguro, un Distrito Nacional bien sano. Y en ese de bien sano, entonces incluimos el aspecto del aseo urbano, que es el sistema de recolección de residuos sólidos, las basuras. ¿Qué pasa en el Distrito Nacional? Nosotros tenemos 3 circunscripciones, que son 3 mundos con grandes diferencias. La situación, la estructura urbana de la circunscripción número 1 dista mucho de la estructura urbana de la circunscripción número 3 y de la número 2. Para que los oyentes me puedan entender mejor. En la 1 la estructura urbana es bastante formal, con vías que se cruzan entre ellas en ángulos de 90 grados, cuadrículas, digamos, desde Ciudad Colonial hasta
los cacicazgos. Ahora, la situación de la circunscripción número 2, que donde está Cristo Rey, pero están Los Pinos, está Arroyo Hondo, es una estructura urbana orgánica fundamentalmente, con vías curvas que no necesariamente tú vas a tener cuadrícula o retículas en la estructura vial. Y en la número 3, que es donde está La Ciénaga, pero está Villajuana tiene una formalidad de retículas, de cuadrícula, pero La Ciénaga son callejuelas. Por esa razón, en función a la estructura urbana, tú tienes que diseñar los sistemas de servicios domiciliarios. El sistema de recolección de desechos sólidos son servicios, de basura domiciliario, porque hay que ir a cada casa, a cada edificio a recoger la basura. Por eso es que es necesario, en el caso mío, fortalecer la relación con las compañías recolectoras de desechos sólidos en las áreas formales. Pero en las informales, donde no tiene esa cuadrícula, debes incentivar el fortalecimiento de las empresas comunitarias de recolección de basura, que hoy en día languidecen por la indiferencia de la administración. Eso se aplicó en La Ciénaga, ¿no? Así, exactamente. Esto surgió como un proyecto de la Unión Europea a principios de los años 2000, y en la gestión de Roberto Salcedo, entonces se tomó y se pusieron a un alto nivel. ¿En qué consiste? Estas empresas comunitarias de recolección de basura, recuerden que una de las situaciones más sensibles, por el tema que me colocas, es que los barrios populares están en las márgenes del río Osama y del río Isabela, los barrios de la ciudad, o en cañadas que canalizan allá. ¿Qué pasa? Se crearon unas fundaciones, en principio, con dirigentes comunitarios, organizaciones comunitarias que se asociaron. Con financiamiento internacional se le aportó la capacitación, tecnología y camiones compactadores pequeñitos que pudieran entrar por todas las callejuelas. Está Escoba, por ejemplo, Funsasursa, una serie de organizaciones que están dedicadas a esa labor. Pero hoy en día, pues, se ha dado un efecto de indiferencia, de estrangulamiento, que las tienes ya en alta crisis. Eso está repercutiendo en las condiciones de aseo de los barrios. Otro elemento que yo voy a rescatar, la estación de transferencia. Pasen por la estación de transferencia para que ustedes vean la involución de la que es objeto. Ahí lo que hay ahora es un vertedero o un regadero de basura. Cuando esa estación de transferencia, con fondos internacionales, se estableció como un modelo en la región del Caribe. La estación de transferencia sirve para que los camiones, especialmente los de pequeña escala, lleguen con la basura a ese lugar, y ahí se colocan en grandes furgonetas para llevarlo al vertedero de Duque. Hay una serie de medidas que tenemos que rescatar y otras nuevas que tenemos que implementar para la eficiencia del sistema. Andrés Navarro, mire, quisiera hacer una serie de preguntas porque sé de sus conocimientos como urbanista, pero ante todo hay una que no puede quedarse, y es el hecho de que los municipios en nuestro país deberían recibir el diezmo, ¿verdad? El 10% de los recursos que el Estado maneja. Esa ley arrancó siendo incumplida de inmediato, otorgando los 7.6 en su mejor momento. 166,03. Y desde entonces ese porcentaje no ha hecho sino disminuir, llegando en algunos casos a un 2.3, 2.4. Nuestra pregunta tiene que ver con los recursos. ¿Cómo podemos prometer, cómo podemos hablar de hacer más cuando el Estado no cumple su propia legalidad en relación a los municipios, y carecemos de la posibilidad entonces de descentralizar, de tener buenos organismos gestores en nuestros municipios, si quedan a expensas para asfaltar o para cualquier obra importante de lo que el Estado central, o en el caso de la Liga Municipal que hace un trabajo de respaldo, pues puedan hacer los municipios? Desde que se aprobó esta ley de finanzas municipales en el año 2002-2003, la 166, como señala Nayib, no ha podido nunca cumplirse.
consiste en entregar para todos los ayuntamientos el 10% de los ingresos, no es del presupuesto del Estado, de los ingresos internos no especializados. O sea que estamos reduciendo realmente el punto de partida. Eso nunca se ha aplicado. En el mejor de los casos, a lo mejor se ha llegado a un 5% máximo. Eso no ha llegado nunca más allá. Pero la cuestión fundamental del financiamiento de los gobiernos locales no estriba en que no se haya cumplido ese 10%. Estriba en la conculcación de competencias de carácter impositivo que tienen los ayuntamientos y que de manera permanente el Estado se ha encargado de cortarlo, de inhibirlo o de estrangularlo. En el caso específico del Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, que tiene las capacidades institucionales para establecer una fiscalidad sostenible, ha sido todavía más rudo el gobierno nacional. Nada más le pongo este siguiente caso. El criterio de esa ley es distribuir los recursos, sea un 3, un 2, un 5%, en función a la población que el último censo estableció para esa demarcación. Digamos el Distrito Nacional, para concentrarnos aquí. Entonces al Distrito Nacional se le entregan fondos en base a la población que el último censo le estableció y sus proyecciones que se van actualizando. Pero no se toma en cuenta que el Distrito Nacional recibe 1 millón de gente que tiene que responder por ella durante todo el día. Porque todas las personas que vienen diario a trabajar, se pasan aquí 8, 12 horas, generan una carga por la cual al Distrito Nacional por ningún lado se les retribuye para que pueda darle buenos servicios al visitante. La gente que viene a los hospitales, que viene a las oficinas públicas, que viene a las universidades, que están aquí concentradas. Por eso es necesario que en materia de fiscalidad urbana, es decir, de capacidad de cobranza de tasas, de impuestos y de entrega de recursos centrales, el Distrito Nacional tenga un régimen especial, porque en el país no hay ninguna ciudad que aguante lo que está aguantando esta ciudad. Para ser eficiente tenemos que ser realistas. Y por esa razón, pero esto debe decirlo, es la alcaldía. Esto debe pelearlo, debe luchar por una justicia fiscal para el Distrito Nacional. Es la alcaldía la que tiene que ser la vocera de los dolientes que somos los capitaleños. Y llegar a negociaciones con el gobierno. ¿Por qué, por ejemplo? ¿Ustedes saben cuál es el impuesto con más deficiencia de cobranza que tiene la Dirección de Impuestos Internos? El IBI el impuesto que se cobra a la propiedad inmobiliaria, el IPI. El impuesto más deficiente, busquen las estadísticas, ahí es donde está la cobranza más baja. Pero claro que sí que tiene que ser más deficiente, porque ahí hay que ir al detalle de todos los inmuebles. Hace tiempo que estamos pidiendo a Impuestos Internos que delegue esa función, la ley lo permite, porque hay funciones, los ayuntamientos tienen funciones propias, funciones coordinadas y funciones delegadas. La cobranza del IPI debe ser una competencia del ayuntamiento del Distrito Nacional, de todos los ayuntamientos, pero el pleito debemos comenzarlo aquí. Y ustedes verán cómo aumenta la cobranza, es más eficiente, se descarga el Estado Nacional de eso y la fiscalidad puede ser más sostenida en esta ciudad. Rosendo. ¿No? Bueno, atención de allí. Me gustaría en esa misma parte. ronda. Sí, en ese orden también yo quisiera. La misma ronda, ¿no? La misma ronda anterior. Mira, quiero hablar de política. De verdad no quiero hablar de política. Estamos hablando de eso hace rato. Sí, pero estaba hablando de política pública, yo quiero hablar de política partidaria, de campaña electoral. Recientemente la Junta Central Electoral se reunió con los partidos políticos para firmar un acuerdo, un pacto para cumplir la ley. La cosa más extraña que yo he visto en mi vida es esa. Pero perfecto, esa es la República Dominicana. Pero los partidos políticos todos están en campaña. Hay muchos que tienen valla. El presidente Luis Abinader está en reelección abierta.
la secretaria general de ese partido tiene un movimiento bastante activo a nivel nacional. Entonces me gustaría conocer la opinión de Andrés Navarro como miembro del comité político sobre toda esta situación y en qué afecta eso a los partidos políticos que no tienen capacidad ni recursos para moverse como lo hacen otros. Ciertamente que la ley, el régimen electoral de República Dominicana pone unos periodos de precampaña, de campaña, y hoy en día también ya por resolución de la Junta hay un periodo previo a la precampaña, que es en el que nos encontramos en este momento. Sí. No es insólito, porque recuerden que la actividad política no se limita a simple y llanamente arenga electoral, a proselitismo electoral. Entonces los partidos necesitan un margen de actuación de sus actividades políticas que le permita seguir desarrollándose. De hecho, recuerden que en la Constitución de la República se establece, primero aparece la figura de partidos políticos como una categoría constitucional, y la primera de las 3 o 4 funciones que cita la Constitución es la de generar mecanismos democráticos para que la ciudadanía participe en el fortalecimiento precisamente de la libertad de asociación. Exactamente. Entonces, ahora, nosotros los partidos, además de que la Junta es el ente regulador, los partidos tenemos que tener también una autodisciplina en el marco de las normativas que están establecidas, porque a los partidos que más le conviene el fortalecimiento del sistema y la credibilidad y la legitimidad. Por eso que tenemos que evitarlo, tenemos que controlarlo. Estos subterfugios que se utiliza, por ejemplo, estas vallas que tú ves del presidente, podrían decir, no, es que no fue él que la puso, es que no fue el PRM que la puso, pero tiene la aceptación. Tiene un carácter no institucional. Pero tú puedes estar seguro que si fuera una propaganda negativa no estuviera colgada. No, claro. Entonces, pero mira, déjame decirte que para mí no es absurdo el acuerdo que se ha firmado. A mí me parece que el rol de la Junta Central Electoral no debe ser simple y llanamente un rol legal. Tiene una labor política la Junta Central Electoral. Estos pactos son más de carácter político que de carácter legal, porque la ley está ahí. Uno dice, bueno, no hay que firmar un acuerdo para ser disciplinado con la ley. Sí, en materia política es válido. ¿Por qué? Porque eso lo que es renovar compromisos de respeto mutuo y genera también ante la población una imagen de que están unificados en hacer las cosas correctamente. Entonces a mí me parece que fue correcta la iniciativa de la Junta Central Electoral, y lo que esperamos es que todos, comenzando por el PLD, pero todos los partidos, nos mantengamos 100% disciplinados en este contexto. Aprovechar la experiencia de Estado que tiene nuestro invitado de hoy, el arquitecto Andrés Navarro. Quiero salirme un poco del tema político propiamente dicho y del tema municipal para irme al tema de la educación. Usted que fue ministro de Educación de la República Dominicana, me gustaría que nos diera su evaluación del sistema educativo dominicano en este momento, sobre todo cuando hay tantos problemas como falta de profesores, falta de butacas, de aulas, problemas con el desayuno y el almuerzo escolar. ¿Qué es lo que está pasando desde su óptica en este momento en la educación dominicana? La normativa 0915. Sí, bueno, yo quisiera comenzar por la normativa 0915, que para mí es la presente iniciativa de bombardeo al sistema educativo de la República Dominicana y a la reforma que se ha hecho en los últimos años. Para mí esta pretensión que veo en el día de hoy, que se mantiene por encima del mandato expreso de la Presidencia de la República, es una iniciativa perversa de algunos sectores que, oculto bajo el manto de entidades educativas, están promocionando. Esa normativa es una de las decisiones más estratégicas que se ha tomado
a partir de la aplicación del 4%. Tanto que se quejan algunos sectores de que solamente se construyeron escuelas, se compraron computadoras, pero nada que ver con la calidad educativa. Pues déjenme decirles, señores, que esta es una de las principales iniciativas. ¿Por qué razón? Porque cuando yo llegué al Ministerio de Educación, me encontré con un pleito perenne y poco productivo. Las universidades, en el sistema, la comunidad educativa, dicen que las deficiencias de la educación es por la deficiencia de los maestros. Y la deficiencia de los maestros es por la deficiencia de las universidades. Y las universidades dicen que la deficiencia de los maestros es por las precariedades de los bachilleres que le llegan. Es decir, todo el mundo rebota la responsabilidad. Ese es un jueguito que se da en educación, en el sistema amplio de educación. Con esta normativa, la 9015, aprobada por el Consejo de Educación Superior en el 2015 y auspiciada por el Ministerio de Educación en la agenda del Pacto Educativo de la Nación, lo que rompe es el círculo vicioso, porque ahora establece unos estándares previos de eficiencia de los estudiantes que vayan a entrar, que osen optar por una carrera, una licenciatura en educación. Tiene que tener un índice mínimo en bachillerato y tiene que aplicar 2 pruebas, una de aptitudes y otra de conocimiento. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un estudiante que sacaste 95% de promedio en bachillerato, pero tus aptitudes no son para la docencia y se miden con esas pruebas. O tú eres un estudiante muy precario que no puedes optar por educación. Entonces, ¿qué pasó? Cuando comenzamos a aplicar esa prueba, de 13,000 estudiantes que aplicaron en las universidades para entrar a las licenciaturas, solamente aprobaron 1,500. Y a 1,500 fue que se le permitió en esa corte entrar. Eso impacta a una serie de universidades que dependen fundamentalmente del volumen de estudiantes que tengan las licenciaturas de educación. A través de ese volumen de estudiantes es que se mantienen financieramente. Pero ¿qué pasó? Nosotros no obviamos esa realidad financiera. En esa normativa se establece que las universidades deben cambiar sus currículum en materia de formación docente. Y los currículum tienen que ser basados en competencias. Porque en la educación, en la primaria y en la secundaria, el nuevo currículum es un currículum basado en competencias, es decir, desarrollo de habilidades en los estudiantes. En la universidad tiene que ser igual para que ese nuevo maestro me forme a los estudiantes en competencia. Por eso se cambió en las universidades a un currículum también basado en competencia. Esa normativa. Entonces se le pidió a las universidades, con el marco curricular, que diseñaran los nuevos pensum de las diferentes licenciaturas, que tuvieran que tener laboratorio, una serie de condiciones para hacerlo. ¿Y sabe lo que hizo el Ministerio de Educación? Como eso era a lo mejor mucho pedir para las universidades, porque implicaba mucha inversión, cofinanciarla. Apoyar proyectos de remodelación de laboratorios. ¿Qué hizo el sistema educativo? Que para dar esos nuevos currículos se necesitaban maestros especializados, con maestría o con doctorado, que no necesariamente lo habían aquí en matemáticas, en ciencias. Y entonces se abrió un concurso internacional para que presentaran currículum de cualquier parte del mundo, especialmente dominicanos que vivieran fuera y que vieran una oportunidad de regresar a su país a formar los nuevos profesores, los nuevos maestros en las universidades. Aplicaron 3,000 currículum cuando hicimos esa convocatoria, de los cuales se depuraron en un trabajo tesonero de INAFOCAN y del Ministerio de Educación Superior. Y entonces las universidades que fueron presentando los currículums bajo esa normativa se le fueron aprobando. A esas universidades entonces se le dio la opción de sacar de esa base de datos de elegibles a los maestros que iban a dar ese nuevo pensum. Y el ministerio
le iba a cubrir el 60% del salario para que se le pagara salario digno. $3,000, $4,000 y $5,000 a tiempo completo. Con un 50% dedicado a la docencia, un 30% a la investigación y un 20% a la publicación. Señores, ahí es que está la reforma educativa. Esa es la parte sustantiva que se quiere bombardear ahora. Me dio lástima ver al ministro actual, Hernández, hacer como especie de una parodia, un relajo, escandalizado porque se le pusieron unos salarios a esos profesores de $5,000 y lo exhibió casi como si hubiese sido un acto de corrupción. Pero ¿y qué mentalidad es que hay ahora dirigiendo educación? Una persona que viene de dirigir una universidad. Entonces es vergonzoso lo que está pasando. Si el gobierno nacional, si el presidente, si la vicepresidenta permiten que quien está dirigiendo el Ministerio de Educación Superior y el que está dirigiendo el Ministerio de Educación se den el lujo de tumbar esa normativa, la involución, el daño que habremos hecho es enorme. Se va a masificar de nuevo las carreras con estudiantes de cualquier nivel de calidad. Bueno, Andrés, ya usted fue ministro de Educación, ¿verdad? O sea, y ahora está propugnando por ser alcalde. Yo quiero ir al sistema de monitoreo de la administración pública municipal, que fue una de las reformas más grandes que se tuvo para medir la calidad del gasto y el cumplimiento de las competencias de los municipios y del Distrito Nacional, y que no ha avanzado, que es un sistema que junto a FEDOMU y al Ministerio de Administración Pública y gente de la sociedad civil iban a mirar. Usted como candidato ha estado mirando a ver cómo está ejecutando el gasto, el cumplimiento del ayuntamiento, porque ciertamente no se le dé el porcentaje, pero el ayuntamiento tiene un fracatán de competencias y no ha cumplido ninguna. Las coordinadas la ha dejado descoordinadas, las que son propias tampoco. O sea, también los ayuntamientos no cumplen con ninguna ni se sienten responsables. Entonces, ¿usted ha mirado cuál es el cumplimiento, en este caso, del Ayuntamiento del Distrito Nacional, de esos indicadores del SISMAP? Sí, o sea, en el informe de gestión del 2021, que es el informe que está disponible en la plataforma del Distrito Nacional, viendo un presupuesto de alrededor de 4.000 millones de pesos en ese periodo, lo lamentable es que todos los fondos se han ido fundamentalmente a gasto de personal y algunos servicios. Y los fondos de inversión han quedado en la más mínima expresión. Por eso es que en los barrios, cuando pasas un sondeo, el malestar con respecto a la administración local es que no ha hecho nada. Y recuerden que son 3 circunscripciones. La circunscripción número 1 no necesita que tú le hagas obra. Lo que necesita es que le dé buen servicio, más nada. La clase media lo que quiere es buen servicio. Ahora, en la circunscripción número 3, necesita un alto nivel de inversión. Por eso es que yo, cuando sea alcalde, voy a estructurar el presupuesto, además de la estructura reglamentaria que tiene, lo voy a hacer territorial. Es decir, que cada circunscripción tenga un presupuesto específico en el marco de la estructura, del marco presupuestal del ayuntamiento. Porque el presupuesto, las características del presupuesto para la circunscripción número 1, para las 2 y para las 3 son totalmente distintas. Los porcentajes yo lo voy a respetar de ley en términos del presupuesto general, pero los porcentajes específicos dentro de las circunscripciones lo voy a establecer en función a las necesidades que tiene cada población, con una estrategia de esa naturaleza y también procurando aumentar los ingresos, siendo más eficiente, no poniendo más tasa, sino siendo eficiente con los conceptos que ya hay establecidos por ley.
entonces será más llevadera, más sostenible la gestión de la ciudad de Santo Domingo. Andrés, yo quisiera que hablemos un poquito de la visión de ciudad que tiene, aunque has dicho algunas cosas, porque he visto que en la palestra los expertos se debaten como entre dos modelos: aquellos que quieren edificaciones elevadas, tipo Miami Beach y algunas grandes ciudades con edificaciones de más de 20 pisos. Otros que prefieren mantener un control en cuanto al nivel de las edificaciones, la protección de los patrimonios arquitectónicos como Gascoy, zona colonial, y que se desarrollen los suburbios como en otras ciudades, de manera que las personas no se concentren en un núcleo urbano de una gran cantidad de ciudadanos. En esas dos visiones, ¿en cuál se inscribe Andrés Navarro y por qué? Tiene que ser la visión del desarrollo de la ciudad, de la densificación, tiene que ser heterogéneo, no puede ser monolítico en la ciudad de Santo Domingo. Hay que recordar que este es el único municipio del país puramente urbano. No tenemos territorio rural, por tanto, al estar confinado, nuestro crecimiento demográfico hay que administrarlo con estrategias verticales de densificación. Entonces, hay zonas que por las condiciones urbanísticas, por la capacidad de instalación de servicios, no puedes densificar. Y hay otras zonas que tienen un alto potencial. Por ejemplo, el polígono de la ciudad, que está alrededor de la Plaza de la Salud, del Estadio Olímpico, del Ministerio de Obras Públicas, de Salud. Ese polígono, John F. Kennedy al norte, es uno de los polígonos con mayor capacidad, mayor potencial de densificación. Y está ahora en un pleno abandono, deterioro, con una cantidad de inmuebles abandonados, subutilizados, lleno de talleres, de subuso, simple y llanamente. Tiene que haber una política de incentivo para que el sector inmobiliario mire hacia ese sector, porque ahí podríamos tener el crecimiento vertical más poderoso. Tenemos vías con secciones anchas, o sea, calles anchas, para hablarlo en términos llanos. Esa zona tiene mayor capacidad de recibir una reforma de actualización de la red exterior de agua potable, de alcantarillado sanitario. Entonces, la alcaldía debe identificar, diagnosticar el potencial de densificación que tienen los diferentes polígonos para que hayan políticas de incentivos. En aquellos que no tengan capacidad de densificación, entonces hay que poner políticas restrictivas. Pero si esas reglas están claras para el sector inmobiliario, representa una oportunidad. Cuando no es tan clara, representa un gran riesgo. Ahora, cuando te vas a Villajuana, Villa Consuelo, Villa Francisca, en Sánchez La Fe, son sectores que hoy en día hay que darle la oportunidad de que la inversión inmobiliaria llegue a ellos. En esos sectores hay manzanas, o sea, tiene una estructura urbana envidiable, pero con un alto deterioro al interior de las manzanas. Al interior de las manzanas, Villajuana tiene el mismo comportamiento que la Ciénaga. Sí, patio atrás. ¿Entiendes? Entonces, pero tiene que haber una decisión proactiva del gobierno, de la autoridad, para junto con el sector privado, con los sectores comunitarios, incentivar el desarrollo urbano de esos sectores. Andrés, precisamente, y ahora sí, ya el compañero Conde encendió la pista con el tema urbanístico. Una sola pregunta en ese sentido, ya en la recta final. Hay también una reacción a mi gusto exagerada de una escuela urbanística que ahora está muy en boga, que, parafraseando aquella frase del socialismo, endiosa al peatón, y el camino al peatonismo, ¿verdad?, a nivel superior de la humanidad, es el bicicletismo. Y el que anda en una bicicleta es el que cuando está en la calle cree que un carro, y cuando está en la acera cree que un peatón. Y tenemos una situación donde a veces hay una política de poses que a mí me preocupa mucho. Queremos parecernos a la Barcelona de Ada Colau, que invito a mucha gente a leer lo que ha pasado en esa ciudad, donde entre restricciones y política medioambiental han creado un caos del que va a tomar un tiempo salir. Entonces, me gustaría saber su idea, su criterio de ciudad, viendo a ver qué busca de esas dos escuelas, la que busca, claro, menos gentrificación, áreas verdes, menos densidad, pero también no hacer de la ciudad tampoco
un lugar de gusto solo para ciertos intelectuales urbanísticos y no necesariamente para los ciudadanos. La peor decisión en una ciudad es tratar de implementar un esquema para la ciudad completa. Exacto. Y más en una ciudad metropolitana como la nuestra. Ahí repite la arquitectura eso de que las utopías colectivas solo son peligrosas. No existen utopías colectivas agradables. En ese sentido, yo tengo una visión más ecléctica, bien, más dinámica. Hay zonas de la ciudad que deben ser, digamos, centro de una política de priorización del peatón, de que las personas puedan disfrutarla, puedan caminar, puedan estar en los espacios públicos, trasladarse. Hay otras zonas que por su estructura urbana, por los usos de suelos predominantes, eso no aplica. Entonces no intente hacerlo. Exacto. Porque va a tener espacios públicos inutilizados. Exacto. Indiferentes para la población. Entonces, por eso es necesario partir siempre de las investigaciones urbanas. Yo voy a establecer aquí, déjeme decirle, el Observatorio Urbano 360. Un centro de investigación de nuestra ciudad que utilice fuentes secundarias de la ciudad, que genera el Banco Central, que generan las organizaciones de políticas públicas, que generan las entidades de administración pública, pero también un centro de investigación, ese observatorio que vaya a las fuentes primarias, es decir, que haga sus propias investigaciones, sus propias mediciones. Vamos a tener un museo de la ciudad. Interesante. Vamos a tener una maqueta física y digital de la ciudad para tomar las decisiones de desarrollo urbano sobre la base de imágenes tridimensionales, que le dé mayor certidumbre al inversionista y también a los técnicos que van a tomar esas decisiones. No puede ser, óigame bien, vamos a romper con un sesgo que tiene la gestión. No puede ser que la institución que tiene menos información sobre la ciudad de Santo Domingo sea el ayuntamiento. Al contrario, que cualquier institución pública del Estado que vaya a intervenir en la ciudad con alguna política pública, sepa que el oráculo para poder guiar sus políticas públicas es el ayuntamiento del Distrito Nacional. Tenemos que invertir en investigación. Hay fondos internacionales para eso. Tenemos que revertir la cultura de estar aplicando políticas públicas sin evidencia, solamente por el instinto. Exacto. O por los sueños de quien está dirigiendo, y que partamos de una acción científica. Entonces vamos a impulsar esa nueva visión. Eso le va a dar más seguridad a la clase media, a los empresarios, de que se están tomando decisiones para el bien de la ciudadanía, pero también de sus negocios. Pero le va a dar más certidumbre a las comunidades barriales, a los comunitarios, a los religiosos, de que las políticas sociales del ayuntamiento no son inventos, no son patadas voladoras, sino que parten de las necesidades de la gente. Muy importante esa última parte de su parlamento. Vamos en la parte final, acompáñenos. Acompáñenos. Está levantando la mano. Acompáñenos. No, en lo absoluto, pero acompáñenos, don Andrés, por favor. Eso no me resta la capacidad de valorar lo positivo. A tomar un par de llamadas en esta recta final. Ojalá, y vamos a darle chance esencialmente a las llamadas de la ciudad, a la línea local 809-732-0101, sobre todo con preguntas relacionadas al tema de la alcaldía, al tema municipal, porque, y qué raro, no se lo niego, es escuchar, Susana, a un político hablar de tomar decisiones con evidencia, sobre la base de información y levantamientos. Eso es una especie en peligro de extinción, definitivamente. Vamos a ver esta primera de este bloque, recta final. Aprovechamos la presencia de un aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional. Saludos, buenas, Andrés Navarro con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por el placer de tomar la llamada primera vez. Pero mira, el alcalde que no resuelve el problema fluvial en la capital de Valde, en Santo Domingo. Ahí está, el tema pluvial. Dice que el alcalde que no resuelva eso, pues pasó de balde. Sí, claro, hay que ser consciente que debe Gobierno ser central y alcaldía. El alcalde debe lograr debe ser un gestor para lograr la corresponsabilidad del gobierno nacional junto con el ayuntamiento para resolver eso. Digamos, en otras palabras,
con una infraestructura que rebasa, cuya inversión rebasa las capacidades del ayuntamiento, entonces el alcalde debe ser una persona que no se canse de buscar, tocar todas las puertas. Exacto. De decirlo públicamente, de moverse con el financiamiento internacional, con el gobierno nacional, para lograr que se haga la inversión. Y que no apruebe proyectos que lo afecten más, porque ahora el ayuntamiento no es responsable, no tiene los fondos, pero el ayuntamiento y todas las gestiones anteriores ayudaron a esa situación. Sí, claro, porque hay que reconocer esto que dice Susana. Una parte de los problemas del drenaje es una acumulación de años y años. No es un problema que surgió ahora en la presente gestión. La presente gestión, el problema es el mantenimiento de lo que existe, ¿no? Saludos, buenas, adelante. Buenos días. Adelante, cuéntenos. Todos los síndicos dicen que van a hacer, pero los drenajes, ¿quién es que lo cuida? ¿Quién cuida las tapas para que no se las roben? Aquí tiene que venir un síndico con lo puesto. Ok. Andrés, hablaron ahí de una especie tropical maravillosa, el coco. Sí. Buen jugo, buena masa, sirve la jícara. El único aspirante alcalde que ha dicho que cómo va a arreglar el tema del drenaje es Andrés, porque todos los anteriores decían: cuando yo gane, el drenaje está resuelto. No, eso no es así. Eso no es por arte de magia. Esto tiene que ser una continuidad de gestiones. Recuerden que el reto es enorme, el 70% de la ciudad no tiene este tipo de infraestructura. Construir el drenaje en una ciudad tiene que ser paulatino, no puede ser al mismo tiempo, porque tú entonces haces un caos en la ciudad. Hay que recordar que hay que hacer excavaciones, muchas vías quedarán inhabilitadas mientras se hagan obras como esa, entonces debe ser gradual por zonas. Ya tenemos el ejemplo de la zona colonial, que ahí en ese espejo de la zona colonial es que debemos ver a toda la ciudad de Santo Domingo en los próximos años. Saludos, buenas. ¿Quién y desde dónde? De Santiago, que ¿por qué en 20 años en su gobierno, los 15 de sindicatura de Roberto, él no ayudó a aplicar toda esa sabiduría y todo ese trabajo? Pero por Dios. Bueno, él no era el alcalde tampoco, pero bueno, vamos a ver. Sí, pero sí ayudé y quiero darle algunas informaciones a usted. Fui primero en el 2002, del 2002 al 2005, el director de planeamiento urbano, y fue en esa gestión que emprendimos el plan regulador de mayor amplitud, que abarcó prácticamente toda la circunscripción número 1, que es la zonificación indicativa sobre densidades, que es la normativa que actualmente existe para tomar decisiones. Sí, señora, colaboré y espero que usted, así como está interesada, pueda investigar más. No, porque ella formaba parte de esa gestión, ella lo sabe. Porque cuando fui el secretario técnico del ayuntamiento, me correspondió establecer toda la estructura institucional para aplicar la ley 340 de compras y contrataciones, de crear la comisión de compras y de licitaciones. Esa fue una responsabilidad que Roberto Salcedo puso en mis manos y que la ejecuté. Fui como secretario técnico por confianza que me dio el alcalde Roberto Salcedo de implementar toda la estructura institucional para el presupuesto participativo, que fue otra ley y que ya es de carácter constitucional. Lo que pasa es que es necesario conocer directamente a las personas, conocer su trayectoria, para ver si lo que está diciendo que va a hacer en el futuro es creíble, claro, por lo que ha hecho anteriormente. Y después, como secretario general, fui el que, por confianza del alcalde de ese momento, Roberto Salcedo, comenzó a establecer los proyectos comunitarios en los diferentes barrios, con una agenda una agenda dinámica de animación urbana, de incentivo de las organizaciones comunitarias. Entonces, hay una trayectoria. Es correcto que usted lo cuestione, claro está, porque debe conocerlo, pero hay una trayectoria que es lo que puede dar fe de que lo que estoy planteando es posible cuando llegue a ser el alcalde de la ciudad de Santo Domingo. Vamos con esta última, buenas.
Buenas. Sí, ¿quién y desde dónde? Saludos. José Abreu de Santo Domingo. Adelante, José. Es lamentable, José Luis, le doy las gracias a Navarro por toda esa explicación, toda esa teoría, todos esos planes. Pero es lamentable que el PLD duró 20 años y hoy en día tengan la solución. Ya tuvimos esa llamada. La pregunta sería, si en esos 20 años usted entiende que no se logró nada, o lo que se logró fue insuficiente, son dos matices distintos. Yo sí voy a aprovechar esta última etapa, Andrés, para que en 60 segundos, si se puede, Andrés, le expliquemos algo al país, una historia que quizá mucha gente no conoce de Andrés. Si Andrés lograra ser alcalde del Distrito Nacional, sería el primer alcalde que vivió debajo del puente, ¿verdad? Le tocó en un momento como investigador. Sí, esto cuando era estudiante de arquitectura en la UAS, era el secretario general de uno de los grupos estudiantiles, y nuestra formación tenía mucho que ver con vivir cómo vive la gente. Y pasábamos las vacaciones, esto es con el movimiento estudiantil de concientización, inspirado o dirigido, asesorado por el padre Fernando de Arango, un jesuita. Entonces íbamos a trabajar con los campesinos, en vacaciones. Toda mi vacación en universidad fue trabajando con los campesinos. Esa era la diversión de nosotros. Ustedes saben que muchachos a esa edad, para divertirse solamente tiene que tener una aventura, y nosotros lo hacíamos también para hacernos conscientes de la condición de vida de nuestra gente. Pero ya cuando estaba terminando la universidad, entonces decidí con otro compañero conocer la vida de los barrios, y alquilamos una casita debajo del puente de la 17. El techo más caro del mundo tenía. Y ahí vivimos casi por 3 años en Los Guandules. Atención. Y ahí fue que yo hice mi tesis de arquitectura. Ahí fue que comenzamos a trabajar también. Conocimos al padre Jorge Cela, nos involucramos con los jesuitas de los barrios, y pasé después a ser parte de Ciudad Alternativa, una ONG que trabaja en los barrios todavía hoy en día. Oye, doña. Claro, eso me sirvió mucho para vivir de manera directa las precariedades de la gente, pero también el potencial, la solidaridad que hay en los barrios, para dejar de tener una visión como clase media estigmatizada de la gente de los barrios. Al contrario, ver que ahí lo que más sobra es bondad. Lo que se exhibe en los medios es la partecita negativa, ¿no?, de la criminalidad, pero por eso hay que resaltar. Una de las pretensiones que yo tengo como alcalde es elevar el sentido de pertenencia de la gente más sencilla de nuestra ciudad. Es elevar la autoestima. Para eso tú tienes que imprimir una presencia del gobierno de la ciudad. No puede haber un Estado ausente, un Estado local en este caso ausente, sino estar con la gente. Incentivar, por ejemplo, los grupos culturales, los grupos deportivos en los barrios. Hay 1000 talentos en los barrios que se pierden. Pero eso rompe con el esquema de que los pobres no pueden administrar cosas públicas. Porque ayer teníamos un debate aquí alrededor de eso. ¿Por qué? Pues decían que el pobre no puede administrar cosas públicas. No, eso hay de todo. Es un estigma que no es justo, no es correcto, ¿no? Claro. Como es injusto también lo contrario. Cuando el presidente Danilo Medina apostó al financiamiento de la microempresa, de los emprendedores en los barrios, con todas estas iniciativas en sus gobiernos, la tasa de morosidad era un 96%. La más baja. Un 4%. Porque el pobre es buen pagador cuando se le da la oportunidad. Andrés, gracias por esta presencia. Gracias por esta presencia en el gobierno de la mañana. Un placer. Y esperamos que haya una próxima vez cuando estén más adelantados los acontecimientos. Llévatelo, Cundo.